Le damos la bienvenida, las buenas noches y la palabra al licenciado Cristian Castillo. Juan Carlos, Felipe, muy buenas noches. Siempre un gran saludo para todos los que nos acompañan en estos debates. Creo que es importante poner varios elementos en la mesa. El primero que hay que reflexionar es el Roosevelt y el San Juan de Dios están en el centro, en el corazón de la ciudad capital. Pero el presidente no ha ido a los hospitales en el interior de la República, en donde ahí sí falta medicamento, falta material quirúrgico y encima falta todo lo que ya ha sido mencionado en los hospitales de acá de la ciudad. Es preocupante que se baje la importancia de la falta de agua, puesto que la falta de agua es precisamente una de las causas de muertes en niños menores de 5 años en este país que mueren por problemas diarreicos, y el agua obviamente va asociada a la salud de manera directa, va entrelazada. El otro elemento que hay que tener en cuenta es el sistema de salud sigue haciendo crisis en Guatemala. Hay ahí una serie de elementos no atendidos, aunque el día de hoy el presidente encontró medicamentos en el hospital, se le olvidó de pronto los más de 100 millones de quetzales que le debe al sistema de trabajadores o al conjunto de trabajadores del sector salud, que aprovechan cualquier acción y cualquier declaración para poder recordarle de esa deuda que tiene con los trabajadores del ministerio. Otro elemento que hay que poner sobre la mesa: nuevamente vemos una conferencia de prensa improvisada, nuevamente vemos al presidente de manera muy ligera lanzando elementos al debate público, y el elemento más importante que me parece a mí hay que traer a la mesa para la discusión en este espacio es las medicinas haciendo crisis política en el gobierno del Partido Patriota. Si recordamos por qué empezó la interpelación del ministro Pavel Centeno, fue precisamente porque al tomar posesión el ministro dejó sin efecto 2 contratos abiertos por 2.000 millones de quetzales. Esa decisión, que casi le cuesta el puesto, lo llevó a tener que retractarse y a dejar vigentes los contratos abiertos de medicamentos recién tomando posesión el actual gobierno. Eso lo lleva a una interpelación, y esa interpelación deja al descubierto todos los intereses que hay en torno al sistema de salud en Guatemala, precisamente porque las farmacéuticas se han convertido en un buen negocio con el Estado, y a partir de esos negocios con el Estado, capitales emergentes que compran partidos políticos, capitales emergentes que financian varias organizaciones políticas, capitales emergentes que ven en el negocio de la venta de medicamentos al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social y al ICS una fuente de ingresos y de reproducción de su capital. Lo escucho, licenciado Chicola, que estamos hablando de lo ocurrido hoy con la visita del presidente de la República al Hospital Roosevelt. Lo escucho, licenciado Castillo. Yo sumaría lo que ha planteado ya Philip de el incremento acelerado que ha tenido a Jefinsa como un proveedor de medicamentos del Estado, que podríamos revisar perfectamente lo mismo en el gobierno de la UNE, fue J.I. Cohen. Entonces me parece que el gobierno que gana lleva bajo el brazo a su financista a venderle cosas al Estado. Y en el tema de las medicinas se ha vuelto un buen negocio volverse proveedor del Estado, ya sea del ICS o del Ministerio de Salud. Y aquí el tema de fondo es que esto ha llevado a confrontaciones políticas. Debemos recordar obviamente el planteamiento de Manuel Valdizón, que en algún momento quiso entrar a competir en ese mercado de compra-venta de medicinas, cuando afirmaba que había que introducir al mercado guatemalteco los genéricos indios para poder bajar el precio de las medicinas en el mercado nacional. Situación que después fue develada que él iba a ser uno de los financistas o una de las contrapartes financieras de la inversión de farmacéuticas hindúes que pretendían venderle a Guatemala pues medicamentos genéricos. Acá el tema es que hacer negocios con el Estado en materia de medicamentos está llevando a negociar con el bienestar de la gente. Debemos recordar que más del 60% de los gastos en salud en este país son gastos de bolsillo. Cuando revisamos quién financia las medicinas y quién financia la atención en salud cuando los guatemaltecos nos enfermamos, pues vamos a encontrar que somos los mismos guatemaltecos que no vamos a utilizar el sistema de salud pública ni el ICS, porque las condiciones de estos hospitales y de la red de servicios de salud en Guatemala tiene tantas deficiencias que al final las condiciones de enfermedad son atendidas por los mismos gastos privados.
lo que está generando esto es la privatización de la salud, una privatización indirecta, y sobre todo que el Estado siga haciendo negocios a costillas de la enfermedad y de la salud de los guatemaltecos. Vámonos hasta la parte que plantea. Lo escucho, Christens. Bueno, aquí los tuiteros nos están llamando a la reflexión sobre el impacto que tiene el tema de la salud en nuestro país. Ya lo refería hace unos momentos en que la salud en Guatemala genera conflicto cíclicamente en Guatemala. Parece curioso que el sindicato de los trabajadores de salud no hayan salido a demandar que haya agua en el hospital, uno de los hospitales más importantes del país. Esto nos lleva a reflexionar sobre que los sindicatos están en este momento negociando intereses de los sindicatos para los sindicatos. Muy parecido a lo que sucedió, por ejemplo, con el caso de educación, en donde pues el sindicato de trabajadores de la educación negocian un pacto colectivo desfinanciado que hasta el día de hoy el gobierno no ha podido honrar. Todo ello al final nos está llevando a que nadie se pronuncie por la crisis del sistema de educación y el sistema de salud. Y la preocupación más grande a la que nos debe llevar esto es lo que planteaba una de las tuiteras cuando decía se está negociando con el bienestar, con la gente, con lo que la gente está pasando en materia de enfermedad. Y aquí debemos esto amarrarlo con las condiciones de desnutrición en el país. Si los hospitales no tienen agua, en condiciones críticas en las que están atendiendo a los enfermos, eso nos lleva a pensar cuánto de los alimentos que deben llevarse a los que están sufriendo de hambre en el país no llegan, y al final esto impacta la desnutrición en Guatemala. El tema de la salud no ha sido bien abordado. El presidente se manifestó que estaba conforme con los resultados en el Hospital Roosevelt. Sin embargo, como muchos de los que nos están siguiendo y están aportando a este debate han afirmado, él no usa el sistema de salud pública en Guatemala, sino que ha recurrido a irse a Estados Unidos para atender las enfermedades familiares. Vamos, debate final, lo escucho, Christens. Yo quisiera cerrar con dos planteamientos que hacen nuestros tuiteros, y en particular el de la licenciada Seña me parece muy agudo y muy importante tomarlo en cuenta. ¿Por qué el día de hoy el presidente va al Hospital Roosevelt? ¿Será que fue sorpresa? ¿Será que fue una visita de sorpresa? ¿O está queriendo tratar de desviar la atención de algún foco de conflictividad que es mucho mayor en tensión social, y que en alguna medida lo que está haciendo es precisamente desviar la atención de ese foco de conflictividad que va a venir más fuerte y que posiblemente ponga nuevamente a su gobierno en una situación de tensión? Y el otro elemento que yo quiero tomar es de Monse Linares, que dice no hay que seguir jugando con la vida de los guatemaltecos para poner en primer lugar la ambición de los financistas políticos. Ya Philip hacía muy contundentemente la referencia de que hay que reformar la ley de compras y contrataciones, reformar la ley de partidos políticos para poder hacer explícito a los financistas, pero además habría que ser contundentes en la investigación de los actos de corrupción que se dan no solamente en este tema, pero que en el tema concreto de las medicinas y el sistema de salud juega con la vida de los guatemaltecos. Debate final.